Bueno, como hacemos en todas las clases, vamos a empezar con una síntesis de la clase anterior y con la intención después de reunir. Eso en parte para los que no vinieron, en parte para ir también haciendo un ejercicio de reunir las distintas clases en pos del eje que nosotros queremos, que es el desarrollo, y también para los disertantes nuevos que tengan un eje, un correlato de las anteriores. Entonces, la clase anterior estuvo Luis Caballero y el tema fue la agricultura familiar. Disculpen que lea, pero mi memoria es como que a esta altura del año nunca funciona bien, a esta altura del año menos. Pensar la soberanía alimentaria implica pensar un campo con agricultores y democratizar el sistema de producción, de comercialización y de consumo. El modelo hegemónico va modelando la producción agropecuaria. Estuvimos recorriendo algunos hitos de la historia del agro, comenzando con el Código Agrario de 1815 de Artigas, el Grito de Alcorta, las ligas agrarias, el Grito de los Juríes, que da lugar a la conformación del MOCASE, el Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014, designado por la FAO, y la Ley de Agricultura Familiar aprobada en 2015, para de este modo poder pensar nuestro presente, a partir de esa historización. En el camino fuimos viendo continuidades, rupturas, reacomodamientos de los sujetos y las organizaciones, tanto el caso del cambio de dirección de la Federación Agraria, saludando el golpe del general Uriburu, y siendo parte del lockout sojero en 2008, como la eliminación de las ligas agrarias por la represión desatada durante la última dictadura cívico-militar. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. Así decía Rodolfo Walsh. Parte de este resumen lo hicimos con Lucio. Las transformaciones capitalistas en el sistema agroalimentario dieron lugar a irrupciones de sujetos sociales que buscan el reconocimiento de sus derechos. El concepto de agricultura familiar no se desliga de la cuestión agraria en el siglo XXI y engloba como un paraguas distintas identidades. Una de ellas, Artigas los identifica como paisanos pobres, gauchos montaraces, indios que recuperaban en la lucha el sentido de la dignidad, esclavos que ganaban su libertad. También se los reconoce en otros textos como colonos, chacareros, campesinos, pequeños productores, indígenas. Las características básicas que encontramos para las 218.000 establecimientos agropecuarios que se dividen en capitalizado, de subsistencia y en transición, señaladas por Gras Hernández, según datos del 2002, son la superposición entre la unidad productiva y la doméstica. El predominio del trabajo familiar, la producción agropecuaria explica la mayoría de los ingresos y del consumo. Y por último, no hay una unidad de dirección externa, o sea que ellos son sus propios conductores. Sin embargo, al ser tan diverso este sujeto, al que se busca conceptualizar, se encuentran en pugna los sentidos sobre el mismo y, por ejemplo, hacia dónde debería ir. ¿Es hacia la incorporación al sistema capitalista a partir de una mayor viabilidad económico-productiva? Esto se asemeja más a la idea del fortalecimiento de la condición campesina como forma de vida, impulsando las luchas y resistencias que libran cotidianamente, como uno u otro, ¿no? El capitalismo que crece o el fortalecimiento de la identidad. Eso es lo que pudimos reunir de la clase pasada, que trabajaron en dinámicas de grupo. En la intención de reunir esta clase con las anteriores, podemos decir que empezamos este curso pensando cuáles son los valores del desarrollo, hacia dónde ir para que todos tengamos acceso a los bienes comunes. Y en esa discusión de los bienes comunes teníamos el derecho a la alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria. Las políticas actuales, como fueron diciendo los disertantes anteriores, profundizan en el modelo neoliberal, intensificando
Por un lado, monocultivo, desertificación, deforestación, inundaciones, reducción de la diversidad. Por otro lado, la concentración de la tierra y del mercado alimentario, concentración económica y del capital, extranjerización del capital agroindustrial. Y por otro lado, la mala alimentación y el aumento de las enfermedades. Y con todo ello se deteriora el acceso a la salud, a la alimentación y a la educación. Y se pierde la posibilidad de que el alimento sea cualitativa, cuantitativa y culturalmente apropiado. El 60% de la superficie de Argentina está destinada a la soja. Y leemos a la soja como el modo en que se expresa el capitalismo en la Argentina. La descampesinización, la descomposición de la agricultura familiar no es producto de la soja, sino del capitalismo. Se acelera el proceso de desaparición de explotaciones de menos de 200 hectáreas y la chacra mixta, que antes era la proveedora de alimentos cercanos, al desaparecer exige que se importen alimentos o se recorran muchísimos kilómetros para que el alimento llegue a la casa. El modelo hegemónico va modelando la producción agropecuaria. Las políticas públicas de despidos, de desmantelamiento de programas, determinan cuál va a ser el sistema alimentario nacional, quiénes se benefician y a quiénes perjudica. Es necesario repensar toda la política agropecuaria y discutir el consumo de cercanía, un campo con chacareros, que los alimentos se produzcan en cercanía, que las universidades estén al servicio del pueblo y de una ciencia digna. La agricultura familiar, como hasta ahí una etapa de diagnóstico, discute la localidad, la tierra, la hegemonía, en tanto producción para la vida. La agricultura familiar también da visibilidad a la explotación capitalista, a las fuertes limitaciones del acceso a la tierra, a las expansiones de los grandes negocios mineros o agropecuarios que corren a la frontera de esta chacra mixta de la que hablaba Peretti. Por otro lado, la agricultura familiar fortalece la condición campesina como forma de vida, impulsando las luchas y resistencias, la diversidad cultural, los productores que conocen su oficio, la cercanía y localidad de la producción alimentaria, la conformación de la cadena alimentaria local y la generación de agregado de valor local, generando comunidades y pueblos. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es la política diferenciada que debe privilegiarse? La reforma agraria, los programas de financiamiento, son todas preguntas que van quedando, ¿no? Las garantías de mercado, el Estado regulando relaciones de la cadena productiva, la protección para los bosques y los caminos y controlar el latifundio. Son todas las políticas que se fueron mencionando como necesarias en este curso. Y por último, pensar la soberanía alimentaria implica pensar un campo con agricultores, democratizar el sistema de producción, de comercialización y de consumo. ¿Me sigue Mercedes? Mercedes Paiva es licenciada en nutrición de la UBA, es especialista en política, evaluación y gerencia social de Flaxo, magíster en diseño y gestión de políticas y programas sociales, docente investigadora, coordinadora técnica del programa Primeros Años del Ministerio de Desarrollo Social, secretaria adjunta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, vicepresidenta de la Alianza Iberoamericana de Nutrición e integrante de Caliza Nutrición Medicina UBA. Un montón.